en esta noche. Al igual que en la vida material, hermanos, de cada uno de nosotros, que tiene diferentes etapas. ¿Cuántas etapas tiene el ser humano? Nace, crece, se reproduce y muere. 4 etapas. Eso es en la vida física, material. Pues en la vida espiritual, mis amados hermanos, no es diferente. No es diferente, hermanos. Cada cristiano tiene que pasar en la vida. No podemos quedarnos estancados en la primera etapa, hermanos, ni en la segunda, ni en la tercera. Tenemos que llegar a la última etapa, hermanos. ¿O conoce usted a alguien que haya nacido, crecido y no se haya reproducido? Si hay, pero que no haya muerto. Todos, hermanos, todos mueren y todos morimos, ¿verdad? Y vaya, todos los que estamos aquí vamos a morir, hermanos. No es por darles malas noticias, hermanos, todos lo sabemos, vamos a morir. La Biblia lo dice, ¿verdad? Entonces es un hecho que tenemos que enfrentar. Pero vamos a vivir todas las etapas, no todos, hermanos. Porque hay quien nace y no crece, al nacer muere. Hay quien nace y crece, hermanos, y no se reproduce, no tiene hijos y muere. Hay quien nace, crece, se reproduce y muere, ¿verdad? Hay de todo. Y en lo espiritual, hermanos, no es diferente. Nadie puede ser niño toda la vida. Nadie puede ser niño toda la vida, mis amados hermanos. Ni puede ser adolescentes toda la vida. ¿Quién puede ser niño toda la vida? Chabelo, van a decir algunos, ¿verdad? Adolescentes, no puede ser adolescente toda la vida. Michelle no va a ser adolescente toda la vida. Va a crecer, va a ser un adulto, se va a reproducir y va a morir. ¿Sí? Igual que nosotros, hermanos. Nadie puede ser joven toda la vida y quedarse ahí. Pero sin embargo, hermanos, en la vida del cristiano, sí hay muchos hermanos que nacen y son niños toda su vida espiritual. ¿Ah? Hay unos que nacen espiritualmente y crecen poquito, pero ahí se quedan en adolescentes. No llegan a la madurez espiritual, hermanos. Y hay otros que sí maduran. Seamos de esos últimos. Seamos de los que maduran, hermanos. Pero muchos cristianos, hermanos, se rehúsan a avanzar en estas etapas de la vida del cristiano, en estas etapas de la vida espiritual. Muchos cristianos, hermanos, se rehúsan a avanzar. Ellos se quieren quedar ahí en las primeras cosas que aprendieron. Y no lo saquen de ahí, hermanos, porque cualquier otra cosa que se les enseñe, tienen miedo, sienten temor, hermanos, a lo nuevo, a lo desconocido, siendo que no es otra cosa más que la siguiente etapa dentro de la vida cristiana en el término espiritual, hermanos. Se rehúsan a avanzar. Por eso el Señor muchas veces tiene que darnos empujoncitos. La mayoría de las veces el Señor tiene que irnos empujando para hacernos avanzar hacia adelante. Vamos a llamar el camino de Dios, vamos a llamarle el río del Espíritu. Cuando estábamos cantando les decía yo, vamos, échese un clavado en el río del Espíritu y vamos avanzando, vamos nadando en el río de Dios. Es decir, en la vida cristiana, en el río de Dios, hermanos. Hay quienes vienen y prueban la vida cristiana, nacen, hermanos, como si metieran el agua, dice aquí en Ezequiel. Se meten en el río de Dios hasta los tobillos. Nada más hasta los tobillos. Y se les invita a avanzar más a lo profundo del río de Dios
a que se mojen hasta las rodillas, y hay quienes no logran, quienes no llegan a mojarse las rodillas en el río de Dios. Se conforman, hermanos, con mojarse los tobillos en el río de Dios. Poquito nada más. Lo que aprendieron en sus primeros días de cristiano, eso está bien. Y ya no lo sacan de ahí, hermanos. Pero ya cuando les hablas de otras verdades bíblicas que son propias de las siguientes etapas dentro de la vida espiritual del cristiano, estos cristianos que tienen el agua nada más hasta los tobillos, no reciben la siguiente etapa, hermanos. Ya cuando tú les hablas, hermanos, de los diezmos, de las ofrendas, no me hable de eso, pastor. De eso no habla en esta iglesia. Y me encontré ahí unos hermanos, una hermana, y me estaba platicando, oiga, y yo me reúno y dice, ¿usted es el pastor Rigo? Sí. ¿El que sale en la tele? Sí. Mire, nosotros nos reunimos con un pastor, pero queremos salirnos de ahí, me dijo. A ver, le digo, ¿por qué se quiere salir de ahí? Es que el pastor dice todos los días, todos los jueves quiere que diezmemos. Yo estoy de acuerdo en dar ofrendas, sí, pero nos hace ver como que tenemos que diezmar. Bueno, digo yo, si me está diciendo salirse de allá para venirse a la iglesia donde yo pastoreo, pues allá no va a ser diferente. Ahí todos los domingos y los jueves y cuando hay servicio se levanta la ofrenda y se levantan los diezmos. ¿Por qué? Porque los diezmos son del Señor. Los diezmos no son suyos. Y ya no le gustó la plática. Digo, los diezmos no son suyos, hermanita. A usted Dios le dio el 90% de lo que usted gana. Pero el 10% pertenece al Señor. Y que no lo entrega. Dice Malaquías, bueno, en toda la Biblia dice que lo que es de Dios, pues hay que dárselo al Señor. Pero como estamos en la primera etapa espiritual, hermanos, no recibimos cualquier otra cosa que esté en la segunda etapa, menos en la tercera. ¿Por qué? Porque se quedan en los rudimentos de la fe, en las primeras enseñanzas de la Biblia, en eso se quedan. Sí, en alabar, y gloria a Dios, aleluya, yo tengo un amigo que me ama, y Dios es amor, y Dios es amor, pero cuando tú les muestras que la Biblia está hablando de un Dios de juicios, mismos cristianos, mismos hermanos que aún viven en la primera etapa del río de Dios con el agua hasta los tobillos nada más, cuando en la Biblia se les enseña, ¿verdad? Aquellas grandes batallas que Dios permitió que David ganara, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Dice, ¿cómo es posible que Dios permitiera que hubiera miles y miles de muertes? Y empiezan a juzgar a Dios. ¿Por qué? Porque están en la primera etapa, con el agua a los tobillos, hermanos. Amén. Si notamos en los versículos que leímos, que leyó Hugo, 3 veces encontramos la frase, me hizo pasar. ¿Verdad, Hugo? Lo leíste, me hizo pasar. Me hizo pasar, hermanos. No dice pasé, no dice Ezequiel pasé, no dice pasé porque yo quise o porque me dio la gana. No, dice Dios me hizo pasar. Dios me empujó, hermanos. Dios me empujó. Yo no pasé solo. Dios me hizo pasar. Aleluya. Necesitamos esos empujones de Dios, hermanos. A veces duelen. A veces duelen, hermanos. Pero hace falta para crecer, hermanos. ¿Quieres crecer? Vas a recibir empujoncitos de Dios. Y no te extrañe. No te extrañe. Hermano, pero es que yo ya tengo 20, 30 años en los caminos de Dios, ¿verdad? Ya tengo 20, 30, eso ya no es para mí, eso se supone que ya lo debo yo de saber, se supone. Pero después de 20, 30 años te niegas a diezmar. Después de 20, 30 años te niegas te pones a juzgar a Dios por su palabra. Entonces tú dime, ¿en qué etapa de cristianismo estás? El agua hasta los tobillos,
Simboliza la frescura de venir de una vida llena, hermanos, de pecado, de ansiedad, de angustia, de desesperación, de amargura a causa del pecado. Venimos cansados de eso, hermanos. No vienen aquí a la iglesia nomás porque, me invitaron. No, hermanos, usted está aquí porque a Dios le plació. Dios lo trajo. Usted no vino porque lo invitaron. Usted vino porque Dios quería que usted estuviera aquí el día de hoy, escuchando esta palabra. Amén. No quiere, cuando un cristiano que tiene el agua del río de Dios a los tobillos nada más y no quiere pasar de ahí, es que no quiere, hermanos, dejar la comodidad. Aún tiene miedo de conocer más del Señor. Aún tiene miedo, hermanos, de involucrarse más en la iglesia. No más. Aún tiene miedo de ser los primeros en llegar, hermanos. Siempre no viene los jueves, viene los domingos a veces y llega tarde, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso con Dios. Porque nada más tiene el agua hasta los tobillos, hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No quiere perder su comodidad, no quiere involucrarse, tiene miedo de testificar la gloria de Dios en su vida, tiene miedo de invitar a personas que vengan a donde él viene o donde ella viene. Tiene miedo de dar a conocer su fe en Cristo Jesús, hermanos. Son cristianos que se conforman con poco del Señor, un poquito nada más. Y no están dispuestos a hacer mayores esfuerzos por el Señor, por conocer más de Dios, por involucrarse más de Dios, por darse todo para Dios, por obedecer a Dios. El agua a los tobillos. Es decir, con cristianos que son cristianos que son salvos, sí, son salvos, hermanos, están en la primera etapa del cristianismo, son salvos. Sí, hermanos, pero no se